El tema del día de hoy es el caligrama. Ya vamos a identificar de qué se trata. Obviamente esto pertenece al movimiento literario o, bueno, en este caso al vanguardismo. Pero como tú has visto el vanguardismo, o sea, dentro del vanguardismo hay un montón de ismos, como el expresionismo, el cubismo y un montón de ismos que vimos, ¿no? El dadaísmo, entre otros, ¿no? Si bien es cierto, el caligrama obviamente pertenece al vanguardismo, porque dentro del vanguardismo está dividido entre varios ismos, específicamente se encuentra dentro del cubismo, vanguardismo, cubismo, caligrama, ahí se encuentra en esa ubicación. El vanguardismo. Habíamos mencionado que el vanguardismo surgió con la intención y el afán de cambiarlo todo, ¿cierto? De hacer una remodelación total a los patrones establecidos por medio de la literatura clásica que hemos visto hasta el momento, ¿no? Pero lo que el vanguardismo pretendía, esta nueva escuela literaria, era cambiar todo eso que nosotros conocíamos como literatura, transformarla a su modo y según sus necesidades y según el contexto en el que ellos viven. Y sobre todo hacer un gran cambio, o sea, el factor se podría decir, o en todo caso el sello del vanguardismo viene a ser esto: crear un cambio en la literatura, otra forma de escritura, no seguir los modelos convencionales clásicos antiguos o de las escuelas literarias anteriores a este, sino ellos crear sus propios modelos, tanto para escribir poesía como para escribir novelas, entre otras cosas, nuevas reglas, nuevos temas, nuevos protagonistas, no el típico protagonista héroe, ¿no? Entonces, básicamente ese era su lema, ¿no? El cambiarlo todo. Transformar y quebrantar el orden de toda manifestación artística. Por ejemplo, si antes una historia se contaba en una línea temporal, en el vanguardismo modifican todo ello. Entonces ahí es cuando te dicen que tú eres libre de modificar el orden de la historia. O sea, no necesariamente tiene que tener un orden temporal, sino que también de repente retrocedes, avanzas en el tiempo, vuelves a retroceder, te encuentras años más tarde, más adelante, retrocedes, regresas al punto en el que inició el texto y así, ¿no? Jugar con los tiempos, jugar con los protagonistas, entre otras cosas. Para ello se valió del surgimiento de varias escuelas. Claro, dentro del vanguardismo no solamente existió el vanguardismo como tal, sino que tuvo que ser impulsado por otras escuelas como todos los ismos. O ismos que independientemente una de la otra dieron su propia visión artística. Cada ismo que pertenecía al vanguardismo tuvo su propio sello, algo que lo identifique y que juntos, o sea, que todos los sismos juntos formen específicamente todos los cambios que se ha venido dando dentro del vanguardismo. Sin duda, una de las que más caló en el concepto transformador de la vanguardia fue el cubismo, ¿no? Dentro de la vanguardia, el cubismo resaltó más porque tuvo mayor capacidad creativa. Todo lo que se encontraba dentro del cubismo fue algo excepcional, algo totalmente nuevo, totalmente diferente, que marcó un gran punto entre la nueva construcción de la literatura. ¿Qué sabemos del cubismo? Nació a partir de la pintura, quiere decir que los primeros enfoques de este movimiento que pertenece al vanguardismo se dieron a través de la pintura, a través de los cuadros, es decir, a través de pintores reconocidos. En el poema cubista ya dejamos de hablar de la pintura, que fue cómo se originó el cubismo, ahora pasamos a la literatura. En el poema cubista no es la realidad externa la que se plasma, sino su forma geométrica, por eso se le llamaba cubismo. Cubismo que se relaciona con cubo, cubo se relaciona con la geometría, ¿cierto? Entonces, básicamente ellos tomaron como punto de referencia este hecho. ¿Y qué van a aportar? Tanto en poema como en pintura y como en todas las otras expresiones artísticas que existen, van a utilizar mucho lo geométrico. Por ejemplo, en pintura generalmente realizaban dibujos con formas de figuras geométricas, con formas y unión de todo esto, ¿no? Y unión geométrica
y eso lo plasmaban en sus cuadros. Y lo mismo va a pasar con respecto a la poesía, ya no es esa poesía plana, te das cuenta que cambiaron todo y modificaron todo lo que conocíamos antes, ya no es esa poesía plana que rima al final, sino que es un tipo de poesía geométrica. ¿Por qué? Geométrica porque presenta una figura, ¿de acuerdo? Una figura combinando varios aspectos y figuras geométricas. Por ejemplo, eso es lo que vendría a ser el caligrama. Caligrama, entonces, el cubismo tiene que ver con las formas, con las figuras. Por ejemplo, aquí hay un poema, una nueva forma de escribir poemas era dentro de un dibujo. Crear un margen de un dibujo. Por ejemplo, acá hay una señora con un sombrero, ¿no? Y dentro de esa silueta han escrito el poema. Está escrito el poema y sigue cierto orden. Empieza de aquí, se va para allá, se va doblando, doblando y sigue la cabeza, luego baja por acá está lleno, o sea, lleno de poemas, ¿cierto? Todo esto es un poema que en muchos casos obviamente tiene que estar relacionado con la figura, o sea, el poema tiene que hablar acerca de la figura que lo representa, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes acá es una expresión artística del cubismo. Le digo artística porque es parte de la literatura y la literatura, bueno, además de ser un estudio, una ciencia, también es un arte, ¿de acuerdo? Entonces, como te decía, dentro del cubismo utilizaron mucho la representación dentro de las figuras, o sea, la representación geométrica, la representación de figuras. Es por eso que hasta en los poemas realizaron figuras, ¿no? Realizaron figuras compuestas de letras que identifican el poema. Pero, ¿cuál es entonces la clave central del cubismo? Las figuras. El poema cubista se interesa por lo visual más que por lo auditivo. O sea, el poema de repente no puede tener rimas, no puede tener algo resaltante, no puede ser algo que llame tu atención, así como los otros poemas planos que has conocido anteriormente. No, sino que acá lo importante era lo visual, cómo se veía la silueta de ese poema, cómo encajaban todas las palabras perfectamente dentro de la silueta sin que forme una especie de que te falten palabras, de que te falten, de que no tenga sentido, ya que al estar dentro de una figura necesariamente vas a tener que recortar partes del poema con tal de que encajen dentro de la silueta, ¿no? Entonces, obviamente ellos no recortaban partes, sino que ellos trataban de crear un poema completo dentro y que abarque toda la silueta de esa figura. Los poemas cubistas carecen de argumento central, se centran más en la vida diaria que en los sueños. Sí, por eso se representan a través de figuras. Y es por eso que las figuras son el tema del poema, ¿no? Acá no te van a colocar temas de amor, se podría decir. O sea, sí hay temas de amor, pero no es el tema central, para explicarte mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo dibujarían el amor? Ah, entonces dibujan una mujer, pero el tema central es la mujer. Claro, dentro pueden hablar acerca del amor, acerca de la tristeza, de todo ello, ¿no? Pero el tema central es la silueta, o sea, la mujer. Si me van a hablar de la mujer, tienen que graficarlo mediante la silueta de una mujer y el tema central de ese poema tiene que ser la mujer. Claro, ya sea la mujer enamorada, la mujer dolida, cualquier tipo de sentimiento, pero ese es el tema central. O sea, algo real se podría decir o algo concreto, no algo así como teníamos, no algo abstracto, ¿no? Como los sustantivos, teníamos lo concreto y lo abstracto. No, algo abstracto no, porque lo abstracto no se puede dibujar, ¿cierto? ¿Tú puedes dibujar el amor? No. Entonces el tema central nunca va a poder ser el amor, ni la tristeza, ni nada. El tema central puede ser la mujer, la mariposa, el beso, la copa, esos son los temas centrales, o sea, cosas que se puedan dibujar. Los poemas suelen parecerse a un mosaico cuadro donde se ponen figuras sobre la otra. Claro, tiene la forma de un mosaico, ¿no? ¿Por qué? Porque no está la línea, o sea, tú no dibujas,
sino que las palabras forman la silueta. Eso es un mosaico. Porque si fuese un dibujo, simplemente tú repasarías los bordes con lápiz, ¿cierto? Repasas aquí los bordes, repasas los bordes y encima de ese borde recién escribes la palabra, pero no. Esto no tiene borde, las mismas palabras tienen que formar los bordes sin necesidad de trazar una línea, no trazas ninguna línea, las palabras son las que forman la silueta. Representante del caligrama del vanguardismo del cubismo, Guillaume Apollinaire. Este seudónimo básicamente o es el apodo de Willem Apollinaire de Kostrowitsky, ¿no? Ese era su nombre. Fue poeta, novelista y ensayista francés, pero él nació en Roma y estudió en el Liceo Saint Charles de Mónaco. Editó unas cuantas pequeñas revistas de poesía en las que empezó a publicar sus primeras obras. Entre ellas destaca Les Soires de París, ¿no? Entonces, uno de los representantes principales del caligrama es Guillaume Apollinaire, ¿no? Que en español sería algo de Guillermo Apollinaire, algo así, ¿no? Y básicamente él es, bueno, francés porque vivió la mayor parte de su vida en Francia y porque obviamente sus padres son franceses, pero él nace en Roma, ¿no? Y estudia prácticamente en esta escuela en la ciudad de Mónaco. Obviamente, como se va a dedicar a ser escritor, tiene que tener sus trabajos, pues, ¿no? En todo caso, empezó escribiendo unas revistas de poesía y ahí obviamente comienza a publicar sus primeras obras, entre las que destaca Les Soires de París. Debido a sus intentos por sintetizar la poesía y las artes visuales, o sea, por hacer que la poesía tenga una figura visual, Apollinaire ejerció una importante influencia tanto en la poesía como en el desarrollo del arte moderno, porque si ves acá, esto es arte, pues. Un caligrama es arte, porque es un dibujo, es una silueta y además es algo nuevo, es algo, no es la típica o el típico poema que prácticamente se escribe de forma plana. Escribes una línea, segunda línea, tercera línea, 4 líneas, espacio, otras 4 líneas y así. No es ese típico poema, sino que ha inventado, se podría decir, una nueva forma de arte. Ya no es la poesía plana, es una poesía dentro de una figura. Entonces, eso es arte. ¿Qué más? A ver, características de su obra, o sea, características de los caligramas. Los caligramas vienen a ser una colección de poemas inspirados por la guerra y escritos en la trinchera, ¿de acuerdo? O sea, el caligrama surgió a partir de la guerra, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Son muy variados y entre sus características tenemos las siguientes. Intervención de la tipografía o sin ella. Es decir, ustedes saben qué es la tipografía, ¿no? Por ejemplo, cuando están en Word, hay un montón de tipos de letras, ya. Entonces, aquí a veces escribían en forma cursiva, escribían en mayúscula, escribían en minúscula, como ellos quisieran, ¿no? Escribían inclinado, escribían con letras góticas y otras cosas. A eso se le conoce tipografía, el tipo de letra, ¿no? Podían, dentro de sus caligramas, podían utilizar los diferentes tipos de letra o de repente solamente escribirlo de forma plana, ¿no? O sea, no utilizar tipos de letra. Escritura enmarcada. Enmarcada obviamente en la silueta, ¿no? No puedes salirte de ese espacio, porque si no se malograría la figura. Dibujados con la palabra. Como te decía, acá no se dibuja con un lápiz, ¿cierto? Tú no agarras un lápiz y trazas una línea, no. Las mismas palabras van a formar la silueta de la figura. Construidas con letras deformadas, puedes utilizar el tamaño de letra que tú quieras con tal de que te alcance. O sea, puedes empezar con letras chiquitas y después aumentar el tamaño de la letra porque ya sientes que no te está alcanzando para terminar tu poema. Entonces, simplemente agrandas la letra, reduces el tamaño según lo que quieres que entre en ese pedazo de la figura. Caligramas. En los poemas de caligramas, en este caso subtitulado Poemas de la Paz y de la Guerra, ¿no? Porque obviamente este poema se dio o se realizó, se inventó, se creó en el contexto de la guerra.
Se lleva al extremo la experimentación formal de la escritura automática surrealista al romper deliberadamente la estructura lógica y sintáctica del poema. Se rompe con lo que ya nosotros habíamos conocido con respecto a poemas. Se rompe totalmente con eso. ¿Por qué? Porque como te decía, antes escribía de forma plana, pero al inventar esta nueva forma de escribir poema ya tenemos una creación moderna, ¿no? Y se rompe con todo lo que sabíamos anteriormente de escribir poesía. Los caligramas son poemas que completan el mensaje con el dibujo, ¿de acuerdo? O sea, las palabras forman el dibujo. El poema es el dibujo y el dibujo es el poema. No son poemas ilustrados porque es el texto mismo el que adquiere rasgos gráficos. Por ejemplo, aquí hay una paloma, ¿no? Hay una paloma y dentro de esa paloma, para formar la silueta de una paloma, se ha acompañado con palabras, ¿no? Con palabras. Y acá hay una Biblia, o es un libro en todo caso, y para formar su silueta se ha tenido que acompañar a través de palabras. No tienes que dibujar ninguna línea para identificar que es un libro, no, sino las mismas palabras tienen que formar la silueta, tienen que darte la idea de eso. Muy bien, ahora sí ya pasamos a completar, así que presten atención. El ismo del cual hemos hablado el día de hoy es el cubismo, ¿no? Que está dentro del vanguardismo y dentro del cubismo obviamente está el caligrama. Entonces el ismo es el cubismo. Vamos a completarlo aquí. El cubismo. Cubismo, ya está. Obras. ¿Qué obras o qué tipo de obras resaltaron dentro del cubismo? Los caligramas, ¿no? Los caligramas. Los caligramas, ya está. Ahora, ¿qué más tenemos? El periodo en el cual se existió el cubismo es inicios del siglo XX. Inicios del siglo XX. ¿Qué más? Apollinaire, ¿quién fue? Es básicamente, este es el apodo del autor cuyo nombre real era Wilhelm Apollinaire. Entonces vamos a escribir Wilhelm Apollinaire. Ya está. Wilhelm Apollinaire. Obviamente le decían solamente Apollinaire, ¿no? Ese era su seudónimo. Características de tanto el cubismo como los caligramas, ¿no? Era la tipografía, o sea, el tipo de letra, tipografía. ¿Qué más? Escritura marcada dentro, o sea, escritura dentro de la figura. Escritura dentro de la figura. A ver, esperen. Escritura dentro de la figura. ¿Qué más? Letras deformes y dibujadas, ¿no? Letras deformes y palabras dibujadas. Palabras que dibujan y palabras que dibujan y palabras que dibujan el poema. Ya está, listo. Características del caligrama: tipografía, escritura dentro de la figura, letras deformes y palabras que dibujan el poema. ¿De acuerdo? Eso colocamos en la parte de características. Ahora, en la parte de caligramas, ¿qué cosa eran los caligramas? Son poemas que completan el mensaje con el dibujo, ¿no? Entonces colocamos poemas que completan el mensaje a través del dibujo. Poemas que completan el mensaje. Voy a arrimarlo hacia acá. Poemas que completan el mensaje a través del dibujo. Ya está. Listo. Copien por favor esa parte y me avisan si ya terminaron para poder bajar. Me avisan cuando terminan para poder continuar con las demás preguntas.
¿Ya terminaron? Ya empiezo a bajar, ¿ah? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Menciona dos representantes del vanguardismo. A ver, hasta el momento de lo que habíamos estudiado, que yo sepa, dentro del vanguardismo se encontraba Franz Kafka, ¿no? Franz Kafka. ¿Quién más? ¿A qué otro personaje hemos visto? Al del día de hoy, pues, ¿no? A Wilhelm Apollinaire. Entonces completamos. Wilhelm Apollinaire, ¿no? Ahí me está pidiendo dos representantes del vanguardismo, el de la clase anterior, Franz Kafka, y el de la clase del día de hoy, Wilhelm Apollinaire. Entonces completamos. Menciona dos datos de la vida de Apollinaire. A ver, ¿qué podríamos decir? Estudió en el Liceo Saint-Charles de Mónaco. A ver, podríamos colocar eso. Porque dice cualquier dato, ¿no? Estudió en el Liceo Saint-Charles. Saint-Charles de Mónaco. De Mónaco. Bien, de Mónaco. Ya está. Otro dato porque me está pidiendo dos. ¿Qué podríamos decir? Su primera obra fue Les Soires de París, ¿no? Entre sus primeras obras, escribió Les Soires, a ver, Les Soires de París. Ya está. Listo. Ahí tenemos dos datos. Estudió en el Liceo San Charles de Mónaco y acá voy a colocar y porque como son dos datos, y entre sus primeras obras escribió Les Soires de París. Ya está. ¿Qué son los caligramas? Lo mismo que habíamos respondido antes, ¿no? Poemas que completan el mensaje a través del dibujo. Poemas que son escritos, enmarcados a una silueta o figura. ¿Ya está? Poemas que son escritos o enmarcados a una silueta o figura. Y mejor acaba, ¿no? Y enmarcados, ya está. Poemas que son escritos y enmarcados a una silueta o figura. Menciona tres ismos del vanguardismo, por ejemplo, expresionismo, dadaísmo y cubismo, ¿no? Lo que hemos visto el día de hoy. Como estos son nombres de los ismos, voy a escribirlos con mayúscula. Ya está. Tres ismos: expresionismo, dadaísmo y cubismo. ¿Ya está? A ver, indíquenme por favor si ya terminaron. Ya bueno, igual yo continúo con lo siguiente porque todavía hay espacio visual, ¿no? Para que ustedes observen. Los caligramas son parte de la poética vanguardista, verdadero, sí, o sea, dentro del vanguardismo y dentro del cubismo, ¿no? Pero sí, al final de cuentas pertenece al vanguardismo, ya que el cubismo es uno de los ismos del vanguardismo. Los caligramas fueron escritos por Tolstoy, falso, fueron escritos por Apollinaire. Los caligramas tienen que ver con el dadaísmo, falso, tienen que ver con el cubismo. Muy bien. Pasamos ahora, ¿es verdadero, falso, falso? Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Ahora sí voy a bajar y ya no se va a ver esta parte. Así que empezamos. Con la ayuda de tu profesor, completa el siguiente esquema, ¿no? Para esto es necesario investigar en internet, pero como yo ya sé algunos datos, simplemente vamos a completarlo. El autor Hemingway, ¿cuál es una de sus obras conocidas? Una de sus obras conocidas y populares se llama El viejo y el mar. El viejo y el mar. ¿De qué país es Hemingway? Él es de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos.
Ya está. Ahora, acá me dice que su obra es La Metamorfosis. ¿Quién escribió La Metamorfosis? Lo escribe Franz Kafka. Franz Kafka. ¿De qué país era Kafka? Él era de Checoslovaquia. Checoslovaquia. Ya está. Sartre. ¿Cuál es una de sus obras más conocidas? El Muro. A ver, vamos a copiar acá. El Muro. ¿Y de qué país era Sartre? Era francés. Él es de Francia. ¿Qué más? ¿Quién escribió Ulises? Eso lo escribe James Joyce. James Joyce. ¿Y de qué país era James Joyce? Él era de Irlanda. Irlanda. Pirandello, ¿cuál es su obra más popular? La Zampogna, ¿no? La Zampogna. Zampogna. Ya. ¿Y de qué país es Pirandello? Él es italiano. De Italia. Ya está. A ver, completen esa parte, por favor. Voy a dejarles un espacio, un tiempo para que puedan terminar eso. Y para poder pasar a las preguntas, últimas preguntas para ya pasar a las que les corresponde a ustedes. ¿Ya? En el libro solamente vienen 4, pero como yo quiero que todos participen, voy a preguntarles hasta la 10. ¿Cuántos son ustedes? Son 11. Ah, ya, sí, sí alcanza. Ya, supongo que ya está, ¿no? Ya pasamos a la siguiente. Si ordenamos esta palabra, aquí me sale caligrama. Caligrama, ya está. Si ordenamos esto de aquí, me sale apolinaire. Apolinaire. Linaire. Ya está. Listo. Ahora, si nosotros buscamos en internet estas fotos, o sea, generalmente creo que ustedes no, o sea, y creo que no es común buscar la foto, ¿cierto? O sea, tú no colocas en el buscador de Google la foto y te va a arrojar qué personaje es o quién es, ¿no? Pero resulta que con el celular sí se puede. Hay una aplicación de Google que se llama Lens, y tú simplemente le tomas foto a la imagen, le tomas foto y te dirige a dónde pertenece la imagen. O sea, no necesitas escribir. Con una foto ya el buscador de Google te lleva a lo que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, quieres saber quién es él. No tienes ninguna referencia, utilizas la aplicación. Es una aplicación de Google que la encuentras en Android, obviamente, ¿no? Y bueno, en iPhone también, en cualquier sitio, en la Play Store, para decírtelo así de forma común. Todos los celulares tienen, obviamente, es una aplicación de la Play Store, así que simplemente se van a la Play Store o a la App Store y lo descargan. Para no, o sea, si es que no tuvieses palabras, porque generalmente lo que se busca en Google son palabras, ¿no? O sea, tú escribes, quiero buscar esto, pero en este caso no sabemos quién es él, ¿no? Pero sí tenemos su foto, entonces para buscar foto, utilizamos el celular en la aplicación Lens, le tomas foto y automáticamente te sale, es como si estuvieses buscándolo por palabras, ¿no? De esa forma puedes buscar por foto, ¿no? Y ahí te sale todos los datos y quién era esta persona, ¿no? A través de si haces el juego con esa aplicación. Y obviamente acá hemos encontrado que él es Hemingway. Hemingway. Hemingway, ¿no? Ernest Hemingway. Este de aquí es Kafka, Franz Kafka. A ver, aquí para escribir su nombre completo, pues. Ernest Hemingway. Y a ver acá James Joyce, ¿no? Él es James Joyce. Ya está. Entonces tenemos a Ernest Hemingway, Franz Kafka y James Joyce. Ya está. Copien, por favor. Obviamente esa aplicación para buscar por foto, si quieres buscar por foto, ya que acá no hay palabras para escribirlas en Google, solamente hay fotos, entonces utilizas la aplicación Lens, que es de Google, que está en todas la Play Store, App Store, todo eso, ahí se encuentra, así que no hay problema. Si es que algún día
lo vas a utilizar, acuérdate de este dato. Ya, muy bien. Ahora sí pasamos a las preguntas que les toca a ustedes. Ahora sí. ¿Quién es el autor de Ulises? Fácil, porque lo acabamos de completar. A ver, Rodrigo Treyes, ¿cuál sería tu respuesta? La B. Joyce. James Joyce. A ver, vamos a analizar. James Joyce, Ulises, muy bien. Se encuentra aquí, ¿no? James Joyce, Ulises. Muy bien, respuesta correcta. James Joyce, escribe. Pregunta 2. ¿El cubismo se originó en qué expresión artística se origina? A ver, Ángel Inga, ¿cómo inicia el cubismo? ¿En la escultura, en la arquitectura, en la literatura, en la pintura o en el teatro? ¿Cómo se inicia? Pintura, muy bien, respuesta correcta y lo dice ahí en el texto, ¿no? Lo dice ahí bien claro en el texto. Por aquí, a ver. Cubismo nació a partir de la pintura. Muy bien, respuesta correcta. Pasamos a la siguiente, al siguiente usuario. ¿Quién es el autor de El Viejo y el Mar? Brenda Cayán. Fácil, ¿ah? Porque eso lo hemos llenado. ¿Quién escribió El Viejo y el Mar? A ver, Brenda Cayán. Brenda Cayán está ahí. La D, César Vallejo. No, El Viejo y el Mar lo escribe Hemingway. Hemingway es la B. A ver, vamos con la 4. Ciudad donde nació Apolinaire. ¿Dónde nace? Nace, no dice dónde ha vivido toda su infancia, su adolescencia. Dice, ¿dónde nace Apolinaire? A ver, Bruno, ¿cuál es tu respuesta? Fácil, también lo dice en el texto. ¿Dónde nace Apolinaire? A ver, Bruno. La E, en Roma, muy bien, respuesta correcta, porque se encuentra aquí, pues está en todo lo que te estoy preguntando, está en el texto. Dice, ensayista francés que nació en Roma, nace en Roma. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a poner aquí, inspiró los caligramas. ¿Qué inspiró a los caligramas? ¿Qué suceso, qué evento inspira a la escritura de caligramas? ¿Qué evento? A ver. Brian Dávila, ¿cuál es tu respuesta? ¿A través de qué contexto se da la creación de caligramas? ¿De la industria, de la guerra, de la música, del amor o de la mujer? A ver, Brian Dávila, ¿cómo se inspiraron? O sea, ¿cuál fue el inicio para poder escribir caligramas? ¿En qué época? La B, la guerra, muy bien, respuesta correcta. Durante la guerra es que empezaron a escribirse los caligramas, ¿no? O sea, este suceso los inspira a escribirlos de esa forma. 6. Los caligramas son también llamados, ¿cómo se les conoce también a los caligramas? Que obviamente estaban inspirados en la guerra y tenían un nombre relacionado a ella. A ver, Camargos, Xiomara, ¿cuál sería tu clave en la 6? La C. Ajá, poemas de la paz y de la guerra. Así se les conocía a los caligramas. Poemas de paz y de guerra. Muy bien. ¿Cuál es una de las características de los caligramas? ¿En qué alternativa está la característica de los caligramas? A ver, eso le toca a Camila Cruzado. A ver, Camila, ¿qué me dices? Una característica de los caligramas. A ver, Camila Cruzado. Todo se encuentra en el texto, todo está en el texto. Estas preguntas no están sacadas de cualquier otro sitio, están solamente aquí, dentro de la lectura. Característica de los caligramas: uso de cuartetos, rima asonante, forman figuras, rima consonante o letras deformadas. ¿Cuál era una de las características de los caligramas? A ver, parece que no está. Camila Silvera, tú tienes la respuesta. Camila Silvera. Características de los caligramas. ¿Cuál es una de sus características? Tampoco. A ver, Donna Elizabeth. Donna Elizabeth.
Características de los caligramas, todo se encuentra arriba, o sea, lo que te dice en el texto, eso es. Tampoco, a ver, Jerry Quiñones, ¿cuál es tu respuesta? La D, rima consonante, ¿dónde hay rima consonante? A ver, vamos a los caligramas, vamos acá a los caligramas donde nos especifican, ya ven que no leen, donde nos dicen sus características. ¿Qué dice? Tipografía, ¿no? Escritura enmarcada, dibujados con la palabra, construidos con letras deformadas. No sé de dónde sacan ustedes la respuesta. Letras deformadas, eso es lo que dice el texto, por lo tanto la clave correcta es la E, letras deformadas. Ya pues, tienen que leer, yo no lo estoy inventando, todo está en el texto. A ver, autor de la Metamorfosis, fácil, ¿ah? Súper fácil, como que no me den la respuesta. Joseph Guevara. A ver, Joseph, autor de la Metamorfosis. ¿Quién escribe la Metamorfosis? A ver, Joseph Guevara. Joseph. ¿Está en tu texto? ¿Todo está en tu texto o está en las preguntas anteriores? Creo que esto se encuentra en las preguntas anteriores. Autor de la Metamorfosis. A ver, Joseph no me dice nada y obviamente lo voy a responder. Es Kafka, porque está aquí. Aquí está, mira. Franz Kafka, La Metamorfosis. Ok, ya fue, ya fue. A ver, vamos con estas dos preguntas porque ya les pregunté a todos, así que lo demás lo voy a responder yo. Revista que publica Apolinaire. Ya, eso es Lesoires, ¿no? Lesoires. ¿Qué más? Autor de los caligramas, Apolinaire. Ya está, respuesta correcta. Ya hemos terminado con todo. Así que ya nos despedimos. Recuerden que la próxima semana tienen que presentar la última tarea del año. La última. O sea, tienen hasta el sábado para presentarme la tarea, ¿de acuerdo? Y esa es la última del año y con eso ya estaría cerrando sus notas. Así que cumplan, por favor. Traten de enviar todo, revisen, pregúntenme también, si en caso tienen alguna duda de que no haya llegado su tarea, entre otras cosas. Y yo ya me despido y más tarde estaré subiendo por WhatsApp, pero recuerden que en intranet ya está. ¿Ah? O sea, en intranet lo único que me falta es colgar el video de hoy, o sea, este video en el cual estoy hablando, solamente me falta eso. Pero de ahí lo que tienes que escribir al cuaderno y que ya tienes que subir la tarea ya está listo en intranet, ahorita ya está listo. No, pero igual para los alumnos que no manejan mucho el intranet, igual lo voy a subir a WhatsApp, pero al final, como siempre, no se olviden de hacer las tareas. Y ahorita que cargue el video, ya ustedes lo tendrían todo completo, ¿no? Entonces ya me despido y nos vemos, ya no nos vemos, pues, ¿no? Ya, si es posible, nos veremos el próximo año. Entonces, adiós.